Los ministros del nuevo pacto, los maestros y los profetas. Bendiciones mis hermanos, hoy vamos a leer con oración 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 que nos dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Oh Señor Jesús, gracias Señor porque tu palabra nos dice pero el que profetiza, Señor. Oh Señor Jesús, ayúdanos Señor a ser esas personas que profetizamos, Señor, que profetizamos, que hablamos de tu palabra. Eso es profetizar, hablar de tu palabra con visión, con revelación, con conocimiento, Señor. Ayúdanos a alimentarnos en tu palabra para ser esos profetas que tú quieres que seamos, Señor, para poder edificar a los hombres, para poder exhortar también a los hombres cuando toque y pues sobre todo para ser un consuelo por medio de tu palabra también a los hombres y a nosotros mismos, Señor. Oh Señor Jesús, ayúdanos Señor a ser profetas, Señor, a ser ministros, a ser maestros competentes, Señor, no de la letra sino de tu espíritu, Señor. Pero sabemos que necesitamos de la base sólida, de la palabra fundamental, esa palabra, Señor, que sea clavada en nuestros corazones, para que cuando seamos con revelación y tengamos conocimiento, se convierta en sabiduría para la edificación y exhortación y consolación de las personas. Oh Señor Jesús, gracias te damos Señor en esta mañana, porque tú nos quieres conformar conforme a ti, Señor. Oh Señor Jesús, amén. Los ministros del nuevo pacto, los maestros y los profetas. Bendiciones mis hermanos. Vamos a leer 1 Corintios 12:8 que nos dice: porque a esta es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de conocimiento, según el Espíritu. Aquí nos estaba hablando el apóstol Pablo sobre los dones que necesitamos o que deseamos, ¿sí? Y en Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea que aquí vemos a través de estos versículos que la sabiduría está relacionada con la revelación, ¿sí? Eso donde sucede, eso sucede en nuestro espíritu. O sea, no es solo oír la palabra. Comprendemos muchas veces lo que escuchamos, pero no se vuelve una realidad de nuestra vida. Por eso cuando tenemos una segunda revelación, además de entender y comprender, nuestra vida va a cambiar. Por eso Pablo estaba orando por nosotros, para que tengamos ese espíritu de sabiduría y conocimiento revelado del Señor. En 1 Corintios 14, versículo del 1 al 3, Pablo nos recomienda: seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí nos está mostrando de que ese es el hablar de la palabra de Dios, que nosotros podamos hablar en un lenguaje que las demás personas entiendan, como lo dice en el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si os hablara con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Por eso debemos hablar palabras de ciencia, de conocimiento, ¿sí? Pero el conocimiento con revelación se convierte en sabiduría. Esas están relacionadas. Por eso al leer o escuchar estas enseñanzas debemos hacerlo en nuestro espíritu. Cuando escuchemos estos devocionales, es una palabra hablada, tenemos que ejercitar nuestro espíritu, ¿sí? Porque ahí es donde vamos a obtener la sabiduría y revelación para poder entender las bases correctas y que se haga una revelación en nuestra vida, que haya un cambio en nuestro ser interiormente. O sea, porque cuando estábamos leyendo ahorita el versículo 6, esto nos ayuda a entender la naturaleza de la palabra de Dios. O sea, cuando está hablando de profecía, o sea, es la palabra profética, o sea, es la palabra de sabiduría y de revelación. Y cuando está hablando en doctrina, eso quiere decir a la palabra fundamental. O sea, es la enseñanza, son las bases sólidas de nosotros como cristianos. Ese es como el no negociable, ¿sí? Por eso un ministro del nuevo pacto, o sea, usted y yo, o sea, los hijos de Dios, ¿sí? No necesitamos de estos dos tipos de palabras, tanto la palabra profética como la palabra fundamental, ¿sí? O sea, la profecía y la doctrina. Porque si entendemos que porque si no tenemos el conocimiento, muchas veces no sabemos de qué nos está hablando la palabra.
muchas veces que no entendemos qué es lo que quiere decir un versículo o un capítulo, porque no comprendemos, no tenemos la enseñanza, no tenemos el conocimiento. Un ejemplo lo vemos cuando se nos habla del aceite, el aceite de la santa unción. O sea, podemos decir qué es eso, no entendemos nada, pero si leemos en Éxodo 30 del 22 al 25, ahí podremos tener conocimiento de lo que se está hablando, del asunto, ¿sí? Por eso cuando escuchemos el mismo término más adelante o en alguna enseñanza, vamos a tener una revelación, porque ya vamos a comprender cuál es el aceite de la santa unción, porque en Juan 7:39 él nos habló que el Espíritu aún no había venido o que aún no era. Pero si tenemos la revelación del Éxodo, el Éxodo 30, ¿sí? Del 22 al 25, vemos que el Espíritu siempre existió como el aceite de la santa unción. Pero este solo vino a la existencia entre nosotros después de la glorificación de Jesús, ¿sí? O sea, por eso que en esta palabra podemos concluir que son los maestros y los profetas. Los maestros hablan la palabra fundamental, o sea, la palabra, las bases, el conocimiento, ¿sí? Inclusive estamos haciendo unos videos también para saber cuáles son los fundamentos de la fe cristiana, ¿sí? Y la palabra profética, o sea, la palabra de sabiduría y revelación, la que lo hablan son los profetas. O sea, esa es la palabra profética. Y nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Como ministros del nuevo pacto, debemos buscar esos dones. Como lo decía en 1 Corintios 14:1, dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, podemos pedirle al Señor que seamos esos maestros, que seamos esos profetas de su palabra, para tener una visión y una revelación dentro de nosotros y que sea expresada por medio de la palabra profética. El hablar y el hablar actual del Señor está ahí, en la palabra profética. Bendiciones, mis hermanos. Jesús es el Señor.